Hola, che, brother Chamopana, vale, amigo cuate, soy Azabache. Una vez más, la falsa oposición venezolana queda desenmascarada por un ciudadano venezolano. Durante muchos años, los ciudadanos venezolanos hemos denunciado en plataformas y en diferentes medios de comunicación que estamos atrapados entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a ella. Estos opositores funcionales hacen lobby en los diferentes países, pregonando y promocionando unas elecciones en un país donde no hay república, Estado de Derecho, poderes independientes, donde no existe la democracia. Hoy, en Azabache Online, entrevistamos al ex preso político y ex piloto militar Eduardo Figueroa, quien confrontó públicamente a Leopoldo López por la causa de los presos políticos. Así que tienes nuevo emprendimiento. ¡Felicitaciones! ¿Ya tienes logo? ¿No tienes logo? ¿No tienes logo? Un buen logo te asegura que tus clientes te recuerden y el éxito de tu negocio. El logo de tu empresa, marca, producto o servicio sintetiza la identidad y los valores de tu negocio. En cambio, un mal logo hará que pases desapercibido. Si quieres un logo poderoso y cuentas con poco presupuesto, revisa el link que te dejo en la descripción del video y contrata a cualquiera de los 10 mejores diseñadores de logo por menos de $50. Si quieres saber si en tu país se está instalando el modelo nefasto que destruyó a Venezuela, te dejo en la descripción del video el link de los síntomas del socialismo del siglo XXI. Te invito a colaborar para generar estos contenidos y continuar difundiendo e integrando a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentren. Puedes hacerlo a través de PayPal y Mercado Pago. Toda la información en la descripción del video. Suscríbete a Azabache Online, activa las notificaciones, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @Azabache Online. Bueno, ya estamos en conexión con Eduardo Figueroa. Él es militar, expreso político. La verdad es que te agradezco muchísimo esta conexión, Eduardo. Gracias a ti, agradecido a ti por esta ventana, a todo el mundo que me ha permitido y que me ha invitado a programas. Le doy, pero un agradecimiento enorme desde la distancia, porque lo que estamos haciendo es algo increíble. Con medios independientes, con blogs independientes, se ha llegado a muchísima gente. Y nos hemos dado, o sea, estamos demostrando, esto es ciudadanía activa en su máxima expresión. Y lo estamos logrando de una manera que ninguno de estos grandes monstruos a los cuales estamos desnudando, ellos no se lo esperan, porque tienen unos mecanismos y tienen unos músculos económicos increíbles, y lo estamos haciendo ciudadanos de a pie, ciudadanos tan normales como cualquier otro. Juntos somos más fuertes. Mira, Eduardo, hay pocos de nosotros, porque esa es la realidad, que venimos denunciando lo que está pasando. El ciudadano de pie hoy en Venezuela está atrapado entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a esa tiranía. Lo hemos venido denunciando, pero que lo digas tú, tu testimonio, un expreso político, y de la manera que enfrentaste a Leopoldo López es maravilloso. Yo vamos a invitar a todos los que nos están viendo en este momento a que te vean cuando enfrentas vamos a decir que la cabeza de todo esto, a Leopoldo López. Vamos. Como Venezuela, ¿qué queremos? ¡Libertad! Muchas gracias. Leopoldo, buenas tardes, ¿cómo estás? Compartí cárcel contigo 4 años en Campo Verde, también fui torturado, tenía tiempo que no te veía, saludos a tu esposa, pero hay cosas que no se hablaron, Leopoldo. Los presos políticos están olvidados, Leopoldo, y el gobierno interino está recibiendo millones de dólares, Leopoldo, en cálculo, y están ahí los números, el 0.02% alcanzaría para solucionar la situación alimentaria y médica de los presos políticos. Están olvidados y confiamos en ti, Leopoldo. Tú estás hablando de la libertad y la democracia en Latinoamérica, pero es que para hablar de la situación en Latinoamérica hay que hablar que los grandes cáncer, el gran cáncer que está comiendo a la sociedad y a la democracia en Latinoamérica es el populismo, son las cortinas y la hegemonía comunicacional, es el mesianismo que hay, porque todos estamos buscando un mesianismo,
Y yo no sé por qué, Leopoldo, pero mi óptica, que sudé y literalmente sangré en la cárcel, donde mi hijo de 4 años, y Asturias me ha ayudado a sanar, porque todavía tengo pesadillas, pero en el Monsacro, en el Angliru, caminando tanta montaña he sanado, y le doy las gracias a Asturias, también tengo comunicación con los familiares y estoy autorizado y soy representante de los familiares de los torturados, de los asesinados, de los presos políticos que están ahí. Y me preguntan, Eduardo y Leopoldo, ¿qué pasó? En el 2015, España recibió a 150 cubanos, presos políticos y familiares. ¿Por qué no se aboga porque Europa reciba a los presos políticos? Hay presos políticos que tienen 9 años. El general Saavedra está con un problema en la próstata, muriendo en una cárcel. Han muerto de mengua. Hay personas que una infección en la cárcel, una uña encarnada, una gripe se transforma en una patología monstruosa que te devora. Los presos políticos están viendo morir a sus hijos, están viendo morir a sus padres dentro de la cárcel y se necesita ayuda, pero ayuda real, porque mi impresión y la impresión de todos los presos políticos a los cuales represento, la impresión es, somos utilizados solo como ficha de canje y nos olvidan y no abogan por nosotros, por la libertad, porque entonces ya no habría excusa para decir que en Venezuela hay una dictadura. No podemos seguir con esta estrategia fabiana de esperar que Nicolás Maduro muera de viejo. No podemos seguir negociando con la dictadura, porque esto no es un partido de fútbol, donde, bueno, el fin justifica los medios. No, porque cada delación que se hace, o cada vez que se dilata una acción, o cada vez que tú dices, bueno, es que la estrategia es esta ahora, está muriendo gente, Leopoldo. Hay gente con hambre y el país está en miseria absoluta. Yo quiero volver a Venezuela. Yo espero volver a Venezuela pronto y bueno, que mi hijo, que ya es casi asturiano, bueno, me diga, papá, yo me quedo. Bueno, pero yo me voy a Venezuela porque quiero envejecer en mis playas. Pero, Leopoldo, necesitamos pragmatismo. No sé, al igual que yo me imagino que tú estás sanando tus heridas de la cárcel. Es brutal lo que se vive en las cárceles en Venezuela. Pero yo no sé si eso está causando que te disocies un poco y te despegues de la realidad. Los presos políticos necesitan ayuda real. Están muriéndose en las cárceles y no hay nadie quien los apoye. Nadie quien los apoye. Y todo el mundo pregunta, ¿dónde está Leopoldo? Mira, agradezco que plantees eso, sobre todo que veamos la tragedia. La tragedia es lo que significa, de la tragedia que significa ser un preso político. Y no solamente sufrir la cárcel, sino sufrir salir de la cárcel también, como tú lo acabas de decir. Y no hay apoyo para salir de la cárcel. Bueno, allí te quiero decir que el día de hoy, por no hablar de ayer ni de la semana pasada, hoy hablé con 3 familias de presos políticos. Para decirte también, la semana pasada, mi esposa y yo estuvimos reunidos con varios de los familiares de los presos políticos en Venezuela, pero también estamos montando una alianza con los presos políticos de Nicaragua, de Cuba y de Bolivia. ¿Por qué? Porque como tú dices, el problema de los presos políticos ha desaparecido y no se habla de ese problema. Y nosotros estamos buscando trabajar para que el problema de los presos políticos esté en la primera plana de lo que pero mientras tanto necesitan y también buscar el apoyo. Y también se le da apoyo, y también buscamos, pero la verdad es que, como tú lo dices, la dictadura es una dictadura criminal, y cada preso para la dictadura es una ficha de cambio, como tú lo dices. Y quien tiene el poder, y quien tiene las llaves, y quien tiene la posibilidad de meter y sacar a los presos, no somos nosotros, hermano. Leopoldo, pero los partidistas de Voluntad Popular duran 3, 4 meses presos. Y las personas que pertenecen a partidos políticos presionan un botón de pánico, negocian y salen. Los presos, sí es verdad, Leopoldo, los presos políticos militares siguen allí. Eso, mira, ojalá fuese así, hermano. Se negocia, Leopoldo. En las negociaciones de República Dominicana se filtró lo que ocurrió. Nadie negoció por los militares presos. Fíjese, la dictadura busca que cada preso sea una ficha de canje. Eso es así. Pero la verdad es que nosotros no tenemos la posibilidad de que entre cosas. ¿Y por qué la gente de Voluntad Popular sí sale de las cárceles? Están en su casa. Brother, yo duré 4 años preso y los partidistas de Voluntad Popular entran, salen y entran, salen. Yo lo que te pido es que tenga una actitud constructiva, una actitud de... Y que se mueran mientras hacemos constructiva. Leopoldo, educación, y hablo el tema de educación y ya con esto cierro y me voy. Leopoldo, para hablar de Latinoamérica hay que hablar de educación. Nosotros muy esperanzados, las personas que logramos la libertad, que además nos dijeron,
se van de aquí, pero se van del país, porque no pueden quedarse en Venezuela. Solicitamos becas en el 2019. Yo te solicité a ti una beca para estudiar en esta universidad, un estudio superior en historia y sociología y análisis sociocultural, y nunca recibí respuesta, así como otros presos. Entonces no se puede hablar de apoyo, Leopoldo, yo no digo Leopoldo, no se puede hablar de apoyo. Estás disociado, brother. Necesitamos colocar los pies en la tierra. Regresamos y bueno, ahora sí, Edu, yo quiero que me expliques con tus propias palabras, y perdóname que te tutee, pero a mí me gusta que te sientas cerca, ¿no? ¿Qué pasó en Madrid? Cuéntalo con tus palabras. Mira, bueno, pasó acá en Asturias, yo resido acá en Asturias, específicamente en la ciudad de Oviedo. El martes pasado me dicen, mira, ¿viste lo que está colgado en la página de la Universidad de Oviedo? Y yo, no. Bueno, es que Leopoldo López viene a dar una conferencia. Luego me entero, ese día, el día en que hubo la confrontación, es que me entero de que además va a recibir un premio. Pero en principio era una conferencia de la libertad en América Latina, o de los procesos de democracia en América Latina. Hay personas que, bueno, ahora con los comentarios yo no los estoy leyendo, pero hay muchas personas que me dicen, bueno, Eduardo, mira, las dudas vienen por acá, o las dudas fluyen por este cauce. Hay mucha gente, bueno, pero ¿por qué? Obviamente el tema el escepticismo, ¿no? Venimos de una cultura política tan manchada, tan burda, tan marginal, donde todo queremos que es un show, donde todos pensamos que es un fake, que es algo montado, o donde pensamos que cualquier persona que quiera o que irrumpa en el escenario político o en los debates políticos es financiado por alguien o pertenece a un grupo, y en este caso no es así. Ayer lo decía, mi vida es totalmente auditable. Yo no escondo nada, y bueno, las personas que me conocen, yo tengo más de 12 años o mucho más tiempo, pero digo 12 años porque hubo un hecho que marcó mi posición, y era que yo en entrenamiento en la Fuerza Aérea, a pocas misiones de terminar mi entrenamiento como piloto de transporte, pues me prohíben seguir volando porque no era de confianza, no era una persona de confianza, porque no comulgaba pues con los postulados, yo digo postulados y pistoladas, los postulados y pistoladas socialistas. Y a partir de allí, bueno, yo me retiro de la Fuerza Aérea, creo un blog, el cual obviamente luego me bloquearon, y bueno, empieza este largo camino. En Google están mis artículos de hace mucho tiempo, se lo decía hoy a una periodista acá en España, pero ¿por qué tú irrumpes ahora? Es que para empezar, yo no estoy irrumpiendo de manera violenta, yo sencillamente como un ciudadano me presenté y fui a auditar y a increpar a una persona que se autotituló funcionario público. Y si él se autotitula funcionario público, entonces él debería funcionar en pro del público. Yo soy el público, yo soy el ciudadano, y él me debe a mí razones. Eso fue pues lo que pasó, y yo no sabía que esto se iba a convertir en este gran barril de pólvora, que ha sido una sorpresa para todos. Y lo repito, esto ha sido una muestra de ciudadanía activa y de participación ciudadana bellísima, y significa que todos lo podemos hacer. Lo repito, hoy hablaba con una periodista acá en España, y yo le decía, ella me dice, ¿a qué te dedicas? Y bueno, yo hago reparto, yo hago delivery, en las noches hago delivery. Yo le digo, un repartidor a domicilio, mira, no voy a decir que fracturó a un monstruo, a una corporación monstruosa de millones de dólares, pero por lo menos lo fisuró, o por lo menos le bajé los pantalones para que los vean al desnudo. Claro. Y eso es importantísimo. Los profesores, los médicos, los abogados, los funcionarios públicos, todos los gremios tienen que organizarse y tienen que auditar en caliente a esta gente que se está haciendo llamar nuestros representantes democráticos. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. De hecho, esta máscara que se ha vuelto entre comillas, oposición venezolana, que no lo es, que es falsa, ha actuado tremendamente, trabajando por años lobbies en diferentes países donde al ciudadano no lo dejan llegar. Por eso es tan importante tu testimonio, y además que eres expreso político, que estuviste en la cárcel con Leopoldo López. Yo quiero que me cuentes esa historia y también el estado de los presos políticos hoy. Sí, bueno, abro en el mismo orden que me preguntes. Me preguntas, bueno, a mí me deportan de Panamá, que es una historia también bien compleja, porque me deportaron en 16 horas de Panamá, violando más de 25 leyes internacionales.
Y bueno, me deportan por un delito común y cuando llego a Venezuela desestiman el delito común y me presentan por un delito militar, lo cual es ilegal. Pero bueno, eso es otra historia. Antes de yo llegar a Ramo Verde, yo pasé por el helicoide y luego estuve 16 meses en los sótanos del DGCIN, que son las mazmorras más fuertes que tiene el régimen chavista, son las que agobian o las que van dirigidas a destruir cognitiva y emocionalmente a las personas que están allí. Y hay personas que tienen más de 4 años en esas mazmorras. Y es importante decirlo. Luego de muchas denuncias que hizo mi esposa, en octubre del 2016, llego a Ramo Verde. Y en Ramo Verde, bueno, era un mundo totalmente diferente. Digamos que dentro del espectro o dentro del mundo penitenciario, bueno, en comparación con el helicoide y con el de DGCIN, Ramo Verde es otro mundo. Un mundo con un poco más de aire, porque puedes acceder al aire. En los sótanos obviamente no tienes aire y de hecho te mareas y te descompensas mucho por eso. Hay una cancha deportiva, hay una biblioteca cuando permitían abrirla, hay un aula de clases y es algo totalmente diferente. Y lo más importante, en las visitas, tú puedes comer con tu familia, o sea, puedes tocar a tu familia. En los otros centros de retención no se puede. Y lo digo porque siempre con la verdad por delante. Claro, también está la realidad de que Ramo Verde, así como tenía ciertos espacios o cierto beneficio en comparación con otras cárceles, también es cierto que era la cárcel más vigilada del país. Y cualquier comentario que tú hacías en un pasillo, terminabas nuevamente en las mazmorras del DGCIN, o terminabas trasladado a una cárcel común, o sencillamente en las noches, que eran muy comunes las requisas, pues era sometido a golpizas, a descargas eléctricas, a violación de derechos humanos, a que te desnudaban, a que te enviaban a la cancha o a los pasillos en temperaturas muy bajas, desnudo, con la frente pegada al piso, y bueno, diferentes cosas. Ese tipo de cosas además pasaban, pues, siempre con regularidad, pero se acentuaban cuando nosotros apoyábamos a que Leopoldo sacara algún video o se mostraba alguna fe de vida. Y hace poco se lo decía... Perdón, Leopoldo López también pasó por todo eso, ¿no? Por torturas. No, no. No. Él estaba en un edificio contiguo aparte. Venían hacia nosotros porque la información, y se lo decía hace poco a Lilian en una nota de voz, entonces, porque ella me estaba diciendo loco en la conferencia de Oviedo, ella me hacía así, te volviste loco. Y yo, bueno, hace poco se lo decía en una nota de voz, bueno, pero cuando sacábamos fe de vida de Leopoldo, cuando lo ayudábamos a sacar sus manifiestos y venían a despedazarnos por apoyarlo, no éramos locos, ahí éramos chéveres, ahí éramos, bueno, chéveres, éramos panas. Entonces, hay que tener conciencia y hay que ser consecuentes. Hay que ser consecuentes. Pero bueno, esas son otras historias. La realidad es que, y también quiero hacer un paréntesis acá, porque bueno, he tenido pues la maravillosa oportunidad de hablar con muchos periodistas, con muchas personas, y yo quiero acentuar algo. Sí, es importante pues hablar de las mentiras, ¿no? Hablar con la verdad y pues quitarle este disfraz y esta máscara a estas personas que se autocoronaron emperadores y dicen ser los representantes en democracia de Venezuela. Sí, pero, y lo repetiré y no me cansaré, tenemos que romper con esta costumbre política novelera. Sí, hay una realidad. Ya el video está corriendo, ya ha tenido un alcance tremendo. Pues esas son las realidades y las puedo repetir. Pero realmente hay que enfocarnos en que rompimos una inercia y que al momento de romperse esa inercia tenemos que continuarlo. Y eso se hace pues actuando como ciudadanos, con ciudadanía activa. Lo mismo que yo hice lo puede hacer cualquier otra persona y está en el deber ciudadano de hacerlo. Y tenemos entonces que plantear los problemas a organismos institucionales. Pero es muy importante saber, Edu, qué trato de privilegio tenía Leopoldo López, porque yo escuché entrevistas tuyas donde hablabas puntualmente de eso y a mí me parece un factor súper importante porque todo el mundo, incluyéndonos los que estamos afuera, nos comimos el cuento de que él estaba en una celda de 2x2. ¿Me explico? Entonces hay que explicar eso para que la gente entienda los privilegios que tenía, que estar encerrado es estar encerrado, eso no se le cuestiona a nadie, pero quiere saber... Queremos en la casa de uno. Claro, claro. Sí, pero bueno, la realidad, y esto dentro de los familiares de los presos políticos y dentro de los presos políticos, pues esto se sabe.
Había un edificio contiguo que en su momento, hace muchos años, cuentan que fue un edificio administrativo, y ese edificio era un edificio que era exclusivo para Leopoldo López. Yo asumo que debe ser muy duro estar solo en un edificio. Pocas veces le colocaban a alguna persona que lo acompañara. Debe ser muy difícil, pero con las comodidades que tenía, me imagino que se atenuaba un poco ese tema. Además que, pues, dentro de esas condiciones, y hay que decirlo, porque no puede ser que tú estés recibiendo premios por el mundo diciendo que tú estabas en una lápida de concreto de 2x2. Tú no te puedes comparar con Mandela en la isla de Robben. No puedes, tú no estabas picando piedra como Mandela. La realidad, y sí, estuviste preso, y bueno, tendrás tu mérito, pero es que ya yo no sé qué creer, qué es cierto y qué es ficción, porque pareciera entonces que eso también fue parte de un entramado, porque así como entraste, saliste bajo negociación. Pero bueno, hay un edificio contiguo, él tenía un jardín, en ese jardín le permitían sembrar, es decir, que pues hacía actividades de agricultura. Del lado donde nosotros estamos en Ramo Verde, los presos que tenían muchísimo tiempo detenidos también tenían acceso a ese tipo de actividades, no en un paño tan organizado como el que tenía Leopoldo López. Él tenía su gimnasio, tenía un salón de juegos para que sus niños jugaran mientras él estaba en la visita, tenía televisión satelital. Esa es la realidad, pero lo más importante, porque, y yo una vez lo escribí en un artículo, cada quien se arropa hasta donde le llega la cobija. Yo hubiese tenido pues la holgura para atenuar de alguna manera lo brutal que era la cárcel, y lo hubiese hecho, pues lo hubiese hecho, pero no, bueno, no se podía, no eran las realidades. Y no con esto, hay muchas personas, bueno, es que, porque creo que muchos a veces como que buscamos justificar lo injustificable. Soy un ciudadano pidiendo razones. No es que le tienes envidia a Leopoldo López porque él es millonario. No, no, pero en absoluto. Yo creo que más bien él está en condiciones de tener envidia de las personas que en este momento tienen solvencia ética, solvencia moral. Es que Pero además, Eduardo, perdona que te interrumpa, pero es que ese es un funcionario público. Él no debe tener privilegios. Debemos ser todos iguales ante la ley. ¿Me explico? Ya que ese preso, llamándose Leopoldo López, esté preso y que tenga privilegios sobre los demás presos políticos que lucharon por nuestra libertad, que alzaron la voz y por eso los encarcelaron, no está bien. El socialismo ha hecho de verdad un desastre con nosotros, porque llevamos décadas y décadas de socialismo y aceptamos migajas y nos arropamos hasta donde la cobija, como bien dijiste, nos llega, pero la verdad es que no es así. Ellos son funcionarios públicos que trabajan para nosotros, no nosotros para ellos. Que tú estés en la cárcel en condiciones terribles como el resto de los presos políticos, que hoy, que vamos a hablar de eso porque quiero darle espacio a lo que está pasando hoy, los presos políticos, porque hay una matriz de opinión también impulsada por esa oposición funcional y el régimen de que Venezuela se normalizó. Y yo quiero que la gente se entere que realmente en Venezuela no ha cambiado absolutamente nada, sino que son burbujas hechas por el régimen y por esta falsa oposición. Entonces, tu testimonio es muy valioso, él. Sí, y antes de que se me vaya la idea, porque se agolpan tantas ideas, Sabache, que es difícil, ¿no? Sí. Mira, escribí un artículo hace poco, me lo publicaron el día domingo y me lo están publicando otros medios, donde yo digo, bueno, el principal objetivo era que se atendiera a una población que son los presos políticos. Y en estos momentos, desde el día sábado, como hienas están los diputados del G4 llamando a los familiares de los presos políticos. Y eso está bien, están cumpliendo con su trabajo. Nos abstraemos un poco, ¿no? Ok, vamos a olvidarnos de toda la corrupción, vamos a olvidarnos de todas las mentiras, vamos a olvidarnos de toda la complicidad. Están atendiendo a los familiares de los presos políticos, pero entonces los están condicionando a que en cada llamada que se le hagan, publiquen, gracias, y le dicen, eso está por allí, eso está por allí. Por favor, necesito, ok, ya lo llamé. Lo llamó, que el que está haciendo las llamadas además es el diputado Gilbert Caro. Ok, soy Gilbert Caro, lo vamos a ayudar, pero entonces usted tiene que decir que yo lo llamé y me tiene que agradecer. Eso es una humillación, porque un familiar de un preso político que no tiene ni siquiera para el pasaje o para llevarle comida a su preso, si alguien lo llama y le dice lo va a ayudar, yo estoy convencido que
la mayoría de los casos, él lo va a aceptar. Pero imagínate tú cómo tergiversan y cómo convierten algo que pudo haber sido una iniciativa muy bonita en algo macabro. O sea, tú me tienes que besar la mano porque yo te estoy alimentando y tienes que agradecerme. El agradecimiento no se puede pedir. Yo no te puedo decir a ti, a obligarte, a Sabache, agradéceme. Claro. No, porque el agradecimiento viene del corazón y el agradecimiento viene de la sinceridad. Claro, y entonces eso está pasando bien porque están atendiéndolos, pero no lo están haciendo de una manera... Pero ¿sabes qué? Lo están atendiendo por todo el ruido que ocasionó tu video. Lo están atendiendo para quedar bien, políticamente correcto en el mundo. Pero tenemos 23 años de tiranía. ¿Por qué no estuvieron atendiéndolos antes? Me explico. Y perdona que haga la comparación, pero los artistas que se van a presentar a Venezuela también, muchos los obligan, ay, gracias, estamos en un país feliz, felicidad, normal, y los obligan también. Entonces, se repite esto del que decía Stalin, ¿no? Es un país que te quiebra las piernas y después te dan las muletas para que se lo agradezcas. Y lo vemos repetido ahí, con los presos políticos, con la oposición funcional, y lo vemos con el régimen, con toda la ciudadanía. Es tremendo lo que me estás contando, de verdad. Y hay un tema que yo siempre aclaro, porque este tema es sensible, pero es real. Mira, nosotros estuvimos presos en una época donde en Venezuela realmente conseguir harina pan, decía un humorista venezolano, decía, tú en el 2017 ibas por una panadería y pedías un pan y te decían, bueno, pero ¿qué se cree usted? Bueno, pero estoy en una panadería. Esa era la realidad y nosotros estuvimos presos en esa época. Donde nuestros familiares, cuando permitían ingresar alimentos a Ramo Verde, les costaba muchísimo conseguir los alimentos. Pero nosotros veíamos por las rejas, por la cancha, cuando Leopoldo López le llegaba comida caliente 3 veces al día en una camioneta negra blindada, porque él tenía miedo de que lo envenenaran. Y entre, bueno, las negociaciones que él tenía era que se le permitiera llevar comida. Entonces, ¿cómo tú quieres titularte líder? Porque te autotitulas. Es casi como Napoleón, yo me autocorono líder. El liderazgo no se autotitula, el liderazgo se gana. De eso va el liderazgo y de eso va a convertirse en un líder. Y de estar claro, tú no puedes seguir diciendo, síganme porque sí, porque eso ya no es liderazgo, eso es autoritarismo. Y bueno, estos vienen de las mismas prácticas del comunismo. Y entonces el tema de la comida es algo que afecta muchísimo la moral de las personas. Imagínate cómo no afectaba eso preso, pero nosotros realmente veíamos en Leopoldo López, bueno, una persona que estaba allí con nosotros y era un líder, y nosotros entendíamos, ¿no? También como buenos venezolanos en ocasiones intentando justificar lo injustificable. No importa, pero él está ahí luchando y dijo que va a ser el último en salir y nos va a ayudar. Pero eso nunca pasó, y cuando se fue a Ramo Verde, todavía en ese momento justificamos, bueno, lo negociaron y nos decíamos entre nosotros, ¿y tú qué harías? Bueno, imagínate tú, si me abren la puerta, bueno, así sea Delcy Rodríguez, yo me iría del país, pero yo quiero abrazar a mi hijo, yo tenía un hijo recién nacido. Mi hijo nació estando yo preso. Yo abrazo a mi hijo, a mi esposa y me voy si me abren la puerta. Y bueno, lo justificamos, pero todavía no, sí, van a estar pendientes de los presos políticos. Eso fue falso. Y esto no lo he dicho en ninguna de las últimas entrevistas, Sabache. Hubo una de las últimas iniciativas del Comité de Presos Políticos, cuando Lilian Tintori hacía las reuniones, donde sacaron una gigantografía que decía, yo soy Leopoldo. Imagínate cómo se sintieron las esposas de los presos políticos cuando le dijeron, muchachas, carguen esa gigantografía. Mi esposa en lo particular dijo, no, yo no soy Leopoldo, yo soy mi familia, yo soy mi bebé, yo soy mi esposo, yo no estoy aquí. O sea, y creo las personas tienen que recordar que eso es uno de los lemas del chavismo. Yo soy Chávez y unos ojitos vigilantes, te estoy viendo. ¿Dónde? O sea, ¿quiénes son los asesores de Leopoldo López para hacer algo tan abominable? Para poner a esposas de presos políticos, donde supuestamente las están apoyando a que carguen una gigantografía que dice yo soy Leopoldo. Ese tipo de cosas pasaron y son muchas cosas las que irán saliendo a la luz, Azabache. No, yo quiero que salgan a la luz porque necesitamos de verdad los ciudadanos de bien, que queremos una Venezuela verdaderamente libre. No vamos a bajar los brazos. Queremos a nuestro país y queremos a nuestra gente. Esta corporación, Edu, esta corporación que se disfraza de oposición, porque vamos a estar claros, para que una tiranía dure 23 años en el poder, tiene que haber cómplices.
Y esa oposición que estamos hoy viendo en Venezuela es cómplice, y no solamente eso, sino que nos representan en el mundo, y son los oídos en el mundo. Yo quiero escuchar de ti tu visión, que me hables de lo que conoces de esa corporación que trabaja para la tiranía asesina. Qué bien que ya se estén utilizando los términos como deben usarse, Azabache. Realmente el gobierno interino se convirtió en una corporación con objetivo mercantil. Si ellos, y alguien me lo decía, Eduardo, sabes que si están ayudando a los presos políticos, o si los van a ayudar a los presos políticos en este momento, es porque ellos tienen allí su tabla de Excel, y la tabla le dice, por cada $10 que des, te van a entrar 300. Porque tú lo estás diciendo, ellos son una corporación, pero tienen apoyo institucional y apoyo gubernamental, internacional. Nosotros, como ciudadanos, tenemos que lograr que se materialice el rechazo institucional del interinato, porque además ya tuvieron su oportunidad. Yo ponía un ejemplo, creo que fue con Napoleón Bravo. Yo decía, a mí me pueden decir, yo soy un amante de mi trabajo, pero si yo no cumplo mi trabajo, a mí me botan del trabajo. Y yo no puedo decir, es que no me voten, yo soy un amante, un apasionado de mi trabajo. Y lo digo porque Leopoldo dice siempre, yo soy un apasionado de la democracia. Sí, pero en todos estos años, con todo el apoyo internacional y con un flujo interminable de dinero, tú has mostrado una y otra vez incapacidad porque supeditas los intereses tuyos, personales, a los intereses y a las necesidades de todo un país, bajo la excusa de que tú eres un apasionado y una persona con convicciones. Eres un incapaz y nosotros no te contratamos. Es decir, debería ser entonces fácil votarte, pero no sabemos cómo hacerlo. O sabemos, pero tienen una hegemonía comunicacional y un poder económico tremendo. Pero hacia allá tenemos que dirigir todo esto. Es lamentable, yo fui un fiel creyente, hace poco lo decía, yo decía, no me avergüenzo, y después me hice una fe de rata. No, sí me avergüenzo de haber creído en Leopoldo López, me avergüenzo de haber seguido también esa efervescencia del interinato que inició cuando yo estaba en Ramo Verde, porque teníamos muchas esperanzas, capitalizaron y mercadearon la esperanza de los venezolanos. Eso tiene que detenerse. Y hay muchos gobiernos que lo saben, se ha filtrado información, bueno, filtrado no, los Estados Unidos no hacen nada por accidente. Lo han dicho, seguimos apoyando a esta corriente porque no tenemos otra opción y necesitamos tener algo sobre la mesa. Y antes de no tener nada, pues los tenemos a ellos. Pero ha sido macabro, es más allá de lo maquiavélico. Por eso puse ese ejemplo en la conferencia. Bueno, el fin justifica los medios. Entonces, el fin justifica 7 millones de familias separadas, el fin justifica asesinatos, desapariciones selectivas, el fin justifica tortura, el fin justifica para que tú en algún momento llegues a la presidencia. Si nosotros no hemos logrado relevar a Leopoldo, que no ha sido electo, ni a Guaidó como funcionario público, imagínate cómo será cuando ellos lleguen al poder, que no lo harán, pero imagínate cómo será cuando lleguen al poder. Entonces, bueno, será también, se eternizarán allí. Sí, fíjate que, y esto yo lo repito mucho, pero es que siempre el público se renueva. Venezuela es una organización, lo que hay en el poder es una organización criminal. Arriba los políticos jugando a la política en un país que no hay repúblicas, ni Estado de Derecho, ni poderes independientes. No existe la democracia. En la segunda capa el narcotráfico y en la tercera el terrorismo. Lo que tenemos en Venezuela es una organización criminal. Y ahora está dando metástasis en toda la región. Si uno analiza Latinoamérica, ya tenemos a Cuba, como una dictadura, Venezuela una tiranía, Nicaragua, Bolivia por el mismo camino, y también tenemos gobiernos paradictatoriales como México y Argentina. Entonces, ¿por qué paradictatoriales? Porque se arrodillan ante la tiranía venezolana. Entonces ya el problema no solo está en Venezuela, sino que está en la región, yo diría que en el hemisferio completo, o a nivel global, te diría más. Entonces, esta casta política venezolana que da asco, que no está luchando por la libertad, sino para su bolsillo, porque esa es la realidad, es una casta política terrible que maneja los sentimientos del venezolano, de la libertad, de la esperanza, los destruye junto con la tiranía. Yo quiero que me digas, Edu, primero que le digas a la gente qué es el G4, porque para mucha gente en Latinoamérica no conocemos, o yo sí lo conozco, pero mucha gente no conoce el G4. Entonces quiero que le digas qué es y qué tipo de negociación llevan con el régimen.
Y para las personas que están fuera de Venezuela y no saben lo que se titula el G4, son los 4 partidos de oposición preponderantes en todo este drama y en todo este entramado y en toda esta novela política en Venezuela, que son Acción Democrática, dirigida por Henry Ramos Alud, y los 4 cabecillas de esos partidos son tan igual de responsables y tienen el mismo, los mismos problemas o la misma falta de valores y de criterio y de ética y de amor por su coterráneo. Es exactamente lo mismo. Acción Democrática, liderada por Henry Ramos Alud, Un Nuevo Tiempo, liderado por Manuel Rosales, tenemos a Primero Justicia con Julio Borges, y Voluntad Popular, el partido hegemónico, con Leopoldo López Mendoza. Todos Eso socialistas. es el G4. Todos socialistas. Todos socialistas y populistas. Porque, y lo comentaba, estamos enfermos en Latinoamérica del populismo, necesitamos sanearnos. Hace poco, o hace un año, eso me impulsó a mí a hacer un artículo que sé que creó muchísimo revuelo, y ahí es en un momento en donde me dice un amigo que tiene mucha relación con Voluntad Popular: quieren tu cabeza, como si me hubiese metido yo con un cartel de droga. No, Voluntad Popular quiere tu cabeza por lo que tú publicaste, pero es que mantienen relación estrecha con el régimen, y eso se ve. Mira, de 21 casos, diferentes casos, por rebelión, por conspiración, el caso del famoso dron, bueno, casos como tú los busques, 21 han tenido relación dirigentes de esos partidos, y de esos 21 casos que han tenido relación los dirigentes de esos partidos, todos esos muchachos o esas personas están en su casa, están en el exterior, no los persiguieron o los metieron presos y a los 2 meses se fueron. Y muchachos que quizás estuvieron parados donde no tenían que estar o recibieron un mensaje de saludo de una persona que estuvo inmersa en esos casos, ya tienen 4, 5, 6, 9 años presos. Entonces, ¿qué me gritaban en el auditorio? No, es mentira. Pero ¿cómo van a decir que es mentira? Los números y los nombres están allí. Negocian, y solamente negocian los nombres partidistas porque ellos necesitan ese flujo. Y yo lo llamo un flujo de caja, porque yo como partido digo, tengo 2 diputados en la cárcel y me mandan instituciones, ONG. Si es verdad, el partido político en Venezuela de Voluntad Popular, de Un Nuevo Tiempo, tiene presos políticos, vamos a ayudarlo, porque ellos necesitan alimentarse de ese manto público de piedad internacional. Pero para nada, y se van turnando. Ha resultado ser un negocio, no dicho por mí, por los mismos, porque es que yo estuve en la cárcel. Tú ves la real cara de las personas, y ellos en sus momentos lo dicen: bueno, yo estoy tranquilo porque mi ONG está recogiendo dinero mientras yo estoy aquí, y salgo, y bueno, y tengo un buen dinero para unas buenas vacaciones, o para comprarme, pues qué sé yo, una casa o algo. Eso lo dicen ellos. De esa manera están llevando esto. De esa manera trabaja el G4, y el G4 fue lo que se repartió todo lo que han sido los activos de Venezuela, que Estados Unidos entregó, además de una ayuda humanitaria de $500 millones, lo supera. En total estamos hablando más de $2.000 millones, que no lo dice Eduardo Figueroa, está en las hojas, así como también está en los expedientes de toda la corrupción que ha habido en Monómeros y en Citgo. Eso está allí, y lo han frenado, lo han ralentizado, pero eso viene con consecuencias legales. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Cómo es posible que un líder de oposición que administra mi dinero como ciudadano se moleste porque yo lo increpe? No, y que ese dinero nunca llegó a las víctimas. Nunca llegaron a las víctimas. Entonces, ahí tiene mucho que explicar. Y no solamente a los presos políticos. Yo voy a aprovechar esto porque también los jubilados y pensionados venezolanos en el exterior no reciben su jubilación y pensión desde hace 7 años. 7 años. Los jubilados y pensionados dentro ganan una miseria y nadie eleva la voz por ellos. Pero estas son burbujas, grandes burbujas de violaciones de derechos humanos que se suman a un montón, porque el desplazamiento forzoso es un crimen de lesa humanidad. Y bueno, y si empezamos a agregarle a la lista, hay mucho. Claro, por eso es que hay gente, pero Eduardo, tú exageras. No exagero. Léanse los conceptos de genocidio que surgieron luego del año 48. Genocidio no es nada más abrir una fosa y lanzar cuerpos. Genocidio es persecución sistemática. Genocidio es empujar a las personas a lo que estás comentando, el desplazamiento de grandes masas fuera de su país. Genocidio es someter a las personas al hambre. El genocidio es la segregación. Eso es genocidio.
y los mismos partidos políticos de oposición que nos representan y supuestamente son el brazo democrático de Venezuela cometen lo mismo y hacen lo mismo. Y siempre uso el ejemplo, porque están convencidos de que el pueblo es muy idiota y entonces yo decido por ellos y yo soy el único que me sé la tabla de multiplicar y soy el único que me sé la receta del arroz. Están auténticamente convencidos de ello. Qué terrible, qué posición tan difícil lo que nos ha tocado vivir, Edu. Yo quiero saber de los presos políticos hoy. ¿Cómo están dentro de la cárcel? ¿Qué sabes? Yo sé que tienen una página. Quiero que me comentes un poco de eso. Sí, mira, los presos políticos a mí me motivan muchísimo porque pues estamos en el exilio, tú también lo estás, vivir fuera de su país es muy duro y por más que pasen los años, a ti siempre te hace falta pues tu gente, te hacen falta tus calles, pero sobre todo te hacen falta cuando sabes que así vuelvas, ya las calles no son las mismas, ya la gente no es la misma porque todo el mundo se ha ido del país o porque muchísimas personas se han ido del país. Pero cuando yo hablo con presos políticos, que semanalmente hablo con presos políticos, ellos me llenan a mí de aliento. Entonces yo digo, bueno, pero ¿cómo yo voy a estar bajo de ánimo si ellos que no tienen la libertad y están en las condiciones que están ahí firmes y dignos, con una fe inquebrantable? Obviamente son humanos y están viviendo una etapa que ha sido la peor etapa para los presos políticos, que ha sido la etapa donde se vende esta falsa imagen de que Venezuela se arregló y donde ya nadie media por ellos. Los presos políticos son una leyenda urbana. No, están allí. De hecho, están en peores condiciones que antes porque los han trasladado a cárceles comunes. A la causa de Paramacay la mandaron a El Rodeo. Y escucha esto, Sabache. Sí. Esto me lo dicen los familiares. Sí. Para tú llevar 1 kilo de arroz para El Rodeo, tienes que llevar 2. Uno se lo queda el guardia y el otro, o sea, tú tienes que llevar la misma cantidad de cosas de mercado. Si tú vas a llevarle un mercado a tu hijo, a tu esposo, tienes que ir con 2 mercados. Uno para el guardia y para los planes que están ahí, y el otro para que le llegue. O sea, tienes que llevar todo por partida doble. Es algo increíble. Las revisiones, las mismas mamás, hablaba con la mamá de un preso político que está en El Rodeo, me decía, Eduardo, yo tengo 8 meses que no veo a mi hijo, porque la revisión es demasiado humillante, es muy fuerte. Me desnudan y hacen que me agache en un espejo. Eso no lo soporta nadie. Esa es la realidad que vive un preso político. El tema de la alimentación, el tema de las medicinas, vivimos haciendo colectas. Y hace poco decía por el grupo de familiares de presos políticos, Lilian Tintori, Eduardo José que se sume a las iniciativas. Yo mandé una nota de voz y yo dije, no, tú eres la que se tiene que sumar a las iniciativas. Yo tengo 8 años junto con muchísima gente antes de estar preso, buscando la manera de ayudar a los presos, de $1 en $1, y bromeaba, y yo bromeo con esto, porque cuando yo mensualmente voy tocando puertas y yo le digo a los muchachos, sí muchachos, ya llegó la viejita ciega, voy pidiendo $5, dame una caja de atamel, ayúdame con una radiografía, el amigo que tiene frutería, dame 1 kilito de mandarinas para mandarlo, y lo vamos haciendo con las uñas. Mandamos hallacas en diciembre, si se puede mandar juguetes, se manda juguetes así estén usados. O sea, vamos viendo cómo se hace, pero también es una responsabilidad y también tiene su carga emocional, porque a veces me dicen, mire Eduardo, necesito, pues qué sé yo, el examen para mi hija, y esto es un caso real, y ese mes no tenemos, y entonces queda no tenemos cómo hacerlo. Y eso es uno de los pequeños ejemplos, pero ellos tienen millones, centenas de millones de dólares que además la piden en nombre de los presos políticos, porque su argumento se basa sobre la violación de derechos humanos. ¿Y sobre qué se basan estos partidos, esta corporación, para amparar y para revestir toda su farsa, todo este teatro? Sobre los presos políticos, sobre los asesinados, sobre los desaparecidos, sobre las torturas. Entonces es sumamente cínico además la política que tienen. Yo me paro sobre ti para pedir dinero, pero te piso porque yo no puedo permitir apoyar a una persona que en algún momento, de acuerdo a lo que yo considero, de acuerdo a los rediles que yo tengo en mi cabeza, o al poco corazón o al poco criterio que yo tengo, yo digo, bueno, yo no voy a apoyar, a pesar de que pido dinero sobre ellos y apalanco mi lucha sobre ellos, yo no los voy a apoyar porque en un futuro pueden emerger liderazgos de allí. Eso es algo que hace poco, antes de todo este revuelo,
se lo decía en una entrevista a Patricia Poleo, yo como ciudadano yo quiero que le hagan un chequeo psicológico a Leopoldo López. No puede ser una persona con un narcisismo de ese nivel. Pero el problema acá, bueno, el tema de nosotros es plantear soluciones a los problemas. Porque esta frustración, de verdad que dan ganas de uno entrar en esta espiral, pero no es lo que el pueblo merece, no es lo que el ciudadano. Ya basta también de utilizar estos epítetos populistas. Permíteme elevar eso más, porque realmente yo quiero que esta casta política de falsa oposición no me representa como ciudadano venezolano. Que le hagan sus exámenes, lo que quieran, pero yo no los quiero. Para mí son lo mismo del régimen, son lo mismo. Por acción u omisión son lo mismo. Y nosotros seguimos, el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Entonces, de verdad, yo siempre digo esto, que los perdone Dios, porque yo no. La verdad, a los venezolanos nos destruyeron la vida, nos las destruyeron. Rechazo institucional y auditoría a la falsa oposición. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra auditar a esta falsa oposición que ha construido este monstruo que trabaja para la tiranía? Lo principal es que, claro, como tienen este lobby hecho desde hace tantos años, muchas organizaciones y hasta países, uno que se me viene a la mente es Noruega, ellos iban a pedir razones, un momento, denme razones de qué ha pasado con el dinero que yo he dado, correcto, pero claro, tienen además de que tienen toda esa cantidad de dinero, tienen un lobby increíble, donde intentan justificar lo injustificable. Nosotros tenemos que solicitar, unirnos como bloque y de manera institucional y organizada solicitar, sea ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, sea ante pues, las figuras que han desertado de sus mismas filas luego de tanto desastre, que para mí tampoco no cuentan con mi aprobación, pero hay que buscar la manera de estructurar, y hay muchas personas que tienen los proyectos y tienen las vías muy claras de cómo hacerlo. Entonces vamos a organizarnos, vamos a vernos y vamos a hablar. Vamos a aprovechar este impulso porque se rompió la inercia, ya lo dije, y no fue tan difícil como pensaba, como yo pensaba que era imposible romper la inercia. Y entonces una persona que lo que hace es reparto a domicilios lo logró. Imagínate si nos organizamos y todo este grupo de personas tan notables que hay en nuestro país, dentro y fuera del país, nos abocamos a pedir estas auditorías, que además a nosotros como ciudadanos las tenemos ahí en la Constitución como herramientas de participación ciudadana. Empezamos en cada aparición pública y sin que sean apariciones públicas a exigir una memoria y cuenta, porque después de 3 años Juan Guaidó, ni Leopoldo López, ni nadie, ni Julio Borges han dado memoria y cuenta. Y antes de que se me olvide esto, en el año 2017 se dio un premio, hablando de premios, ¿no? Que reciben premios y son laureados internacionalmente. El premio Sájarov a la libertad de conciencia. Lo recibió Julio Borges en nombre de los presos políticos. Ese premio venía con 50.000 euros. A este momento, nadie sabe qué ocurrió con los 50.000 euros. Se dijo que iba a ser para los presos políticos que en el momento necesitaban medicina, intervenciones quirúrgicas. Se dijo que se iba a dividir equitativamente para enviar comida. A este punto, nadie sabe qué pasó con ese dinero. Yo como institución, y una vez lo planteé, el año pasado lo planteé, hay que plantearle a los organizadores del premio Sájarov, bueno, mira, o le quitan el premio o que devuelvan el dinero, porque ni merecen el premio, pero además se robaron el dinero que no les correspondía. Claro, claro. No, la verdad es que hay mucho trabajo que hacer, y yo creo que una de las cosas que también tenemos que plantearnos es destruir la Constitución chavista, que es la columna vertebral que sostiene a la tiranía. De alguna forma tenemos que, en principio, regresar a la anterior y buscar la manera de construir una nueva democracia. Hay que limpiar la casa, Edu, hay que limpiar la casa, tanto de falsa oposición como de tiranía. En tu visión, ¿cuál es la salida de Venezuela? La salida de Venezuela, lo primero, porque hay muchas personas entonces que dicen, bueno, pero es que tú te olvidas de la dictadura. No, yo estuve preso 4 años por conspirar en contra de la dictadura. La dictadura está allí. Pero nosotros no podemos llegar a la dictadura porque el primer anillo de seguridad de la dictadura es el gobierno interino. Entonces nosotros necesitamos quebrar al gobierno interino y por efecto en cadena la dictadura se va a venir abajo porque las mismas instituciones no va a pasar, y coloco esto como ejemplo. Leopoldo López decía aquí en la conferencia, es que el gobierno de Maduro se mantiene, el régimen de Maduro se mantiene porque tiene aliados muy fuertes. Tiene a Rusia y tiene a China y tiene a Irán. Pero santo Dios bendito,
57 países te dieron su apoyo irrestricto y el ejército más poderoso del mundo te puso a disposición más de 5.000 personas. Eso no lo dice Eduardo, eso está allí. Ya está publicado hasta en libros de personas que trabajaron en la Casa Blanca en el gobierno de Trump. ¿Y qué dijeron ellos? No, autodeterminación. Nosotros no podemos tener autodeterminación porque tenemos a más de 5 regímenes dictatoriales a nivel mundial que además tienen una larga data llevando a países satélites como a Venezuela, que se convirtió en un país satélite, a la ruina. Entonces no es posible que, bueno, sí, yo no voy a aceptar la ayuda de países extranjeros, pero yo voy a luchar entonces contra una dictadura que está armada y blindada con más de 5 gobiernos dictatoriales del mundo. Tremendo. Son las incongruencias. Incongruencias, porque nosotros necesitamos una liberación. Para que quede claro a los que nos escuchan, Venezuela está invadida desde hace años por Cuba, Rusia, China, Irán, Hezbollah, la FARC, el ELN, terrorismo. O sea, está invadido. Nosotros necesitamos realmente una coalición militar que nos libere, que haya venezolanos en esa coalición militar, buenísimo. Por supuesto, pero con un gobierno serio o con unos representantes serios, porque esto lo han dicho los mismos líderes. Eso está allí. Yo repito esto no lo dice Eduardo Figueroa porque quiero sembrar la duda, no. Hay muchos líderes que están allí, hasta en la OEA, diciendo, Dios mío, es vergonzoso lo que ha pasado con el gobierno interino, pero vergonzoso. Entonces ellos dicen, no puede ser que esto sea la representación de los venezolanos. Y hay que decirles, no todos los venezolanos son así. Es un pequeño grupo, pero un minúsculo grupo de venezolanos que han hecho de esto una corporación y una empresa millonaria. Cuando salgamos de ello, y bien, los líderes que también están allí no es que surjan, es que hay mentes brillantes. Hay personas con un perfil extraordinario y con unas capacidades que de manera muy rápido van a engranar pues todo lo que sea necesario y además con credibilidad y con solvencia. Entonces, cuando esas personas tengan la palabra y digan lo que tienen que decir frente a las personas que lo tienen que decir en las instituciones, esto se va a venir abajo y empezaría entonces la reconstrucción de un país. Bueno, yo espero verlo, de verdad que sueño yo tengo 23 años sin abrazar a mi familia, Edu, y yo espero verlo. Yo quiero ver a nuestra Venezuela libre de verdad, y abrazo tus palabras y lo deseo con todo el corazón. Hay mucho trabajo que hacer. Yo quiero que esta puerta, esta ventana que está acá, en el Cono Sur, la sientas como tuya, como en tu casa. Cada vez que necesites decir algo, por favor contáctame. Esta ventana es para ti y para todos los venezolanos de bien y latinoamericanos de bien, porque el problema ya no solo lo tiene Venezuela. Yo te quiero agradecer enormemente, mi amor, bueno, toda mi admiración y respeto para ti, y que cierres con lo que tú quieras decirles, no solamente a los venezolanos dentro y fuera del país, sino a toda Latinoamérica. Y bueno, lo primero decirte que te lo quería comentar, y también para que los oyentes, pues las personas que están allí viendo esto, esto han sido, yo lo comento todos estos días, tengo 3 minutos de palestra y los voy a administrar y voy a dar el máximo. Sé que son 3 minutos, quizás mañana ya salga un nuevo video de reggaetón y todo el mundo se olvide, o algunas personas se olviden, no todos, porque los de conciencia y los de buen corazón somos más, y los que sabemos lo que está ocurriendo en el país somos más. Pero yo lo que quiero es que retumbe como ha retumbado y retumbe con más fuerza, y cada persona se dé cuenta, yo soy auditor de mi país, titulado, soy un auditor legal. Todos lo podemos hacer. Yo en este momento, yo vengo llegando, yo tengo 3 trabajos acá, y no es que yo soy un venezolano extraordinario. Todos los 7 millones de venezolanos que estamos fuera del país se reirán cuando yo esté diciendo esto, porque todos tenemos muchísimos trabajos, incluyendo los que están dentro de Venezuela también. Pero en estos últimos 2 días me he estado durmiendo en el trabajo y me dicen, Edu, ¿qué pasa? No les puedo explicar porque no entenderían, pero es porque no me cierro a ninguna entrevista porque quiero que se comunique. Tenemos que aprovechar este pequeño golpe, o quizás gran golpe que se le dio pues a esta gran corporación. Falsa posición, la corporación. Para quitarla del medio. Entonces logramos y demostramos, tienen pie de barro y es una maquinaria de cristal, es una maquinaria y todos podemos hacerlo. En Latinoamérica
pues tenemos que luchar contra los populismos, tenemos que luchar contra los mesías, tenemos que luchar contra los vengadores, tenemos sencillamente que abocarnos a nuestros deberes. Sí, nosotros como ciudadanos tenemos derechos, pero primordialmente tenemos deberes. Y cuando entendamos eso, pues nadie parará Latinoamérica y nadie parará Venezuela. Juntos somos más fuertes y yo creo que lo que tenemos que proteger es nuestros derechos fundamentales, derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad privada. Ni de derecha ni de izquierda, ni tiranías ni de derecha ni de izquierda se deben permitir en el mundo. Ni populismo de derecha ni populismo de izquierda. Exactamente. Tenemos que ser ciudadanos comprometidos con nuestro país porque nuestro futuro depende de ello. Te agradezco, Edu, de todo corazón y bueno, Agradecido a ti. te abrazo, así, fuerte. Igual para ti. Gracias, mi amor. Para sostener una tiranía asesina durante 23 años se necesita un factor indispensable, la falsa oposición que oxigena la tiranía. Ojalá los gobiernos, amantes de la libertad y la democracia, escucharan a los ciudadanos venezolanos y no solamente a los representantes de la oposición funcional que lo único que hacen es oxigenar al régimen tirano. Muchas gracias por mirar. Te invito a colaborar para seguir generando mis contenidos, difundir e integrar a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentren. Tu aporte me permite continuar con mi trabajo. Para colaborar utiliza Mercado Pago en Argentina y PayPal desde el exterior.